La verdad es que yo creo que todos absolutamente estamos preocupados, pensando qué es lo que va a pasar después de esta contingencia sanitaria, cómo nos vamos a recuperar, cómo van a quedar las finanzas, qué va a pasar con los negocios, con la economía en general. Y hoy quiero agradecer que se encuentre esta noche con nosotros el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, porque esos y otros temas vamos a estar tocando esta noche. Bienvenido de nueva cuenta. Hola, Rosana, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, secretario. Y bueno, empezar con eso, preguntar, sabemos que es un momento difícil para el mundo. Incluso ni siquiera podemos decir que para el país o para Veracruz, para el mundo. Pero sí, evidentemente nos preocupa a los que vivimos aquí saber cómo están las finanzas en Veracruz, pensando cuál va a ser nuestro futuro próximo. Sí, pues mira, afortunadamente desde el inicio de esta administración, parte de la principal instrucción del gobernador, del ingeniero Cuitlahua García Jiménez, pues fue mejorar las finanzas del Estado. En ese sentido iniciamos con una serie de medidas, la ley de austeridad, la contención del gasto, la reestructuración de la deuda, y afortunadamente todas estas medidas que se implementaron dieron solidez, robustecieron las variables del Estado, y es lo que, por ejemplo, nos ha dado oportunidad para ahorita destinar recursos para el tema de salud, para atender la contingencia, y seguimos trabajando. Por ahí también recientemente se trabajó una iniciativa para extinguir fideicomisos, que también es eso, tener recursos para atender la contingencia, y pues estamos trabajando para reactivar la economía. Por ahí trabajamos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico una serie de propuestas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, como el tema de los créditos. En estos momentos son cerca de 10,000 créditos de 10,000 pesos para apoyar el empleo. Y bueno, seguimos trabajando, creemos que vamos por un muy buen camino y creemos que podemos sortear este 2020. Creemos que el Estado tiene suficiente solidez en los números. Hemos trabajado para tener ese equilibrio, para tener esa fortaleza, y creemos que 2020 sí será complicado, pero creemos que el Estado tiene la fortaleza para afrontar esta situación. Ahora, yo sé que muchas personas que nos deben de estar viendo van a decir, ay, claro, lo dicen ellos, ¿cómo no decir? Pero también lo dicen las calificadoras, también lo dicen estas empresas que se encargan de analizar exactamente cómo se está trabajando en las finanzas y los resultados que se han arrojado. Sí, precisamente el día de hoy, HR Ratings, una calificadora internacional, mejoró la perspectiva del Estado de Veracruz de estable a positiva. Lo que quiere decir es que ve con muy buenos ojos lo que está pasando en Veracruz. Es un voto de confianza a la administración del ingeniero Cuitlahua García Jiménez, de que se está teniendo un buen uso de los recursos, que confían en que se va a continuar con un adecuado desempeño presupuestal, y reconocen el esfuerzo por reducir el gasto corriente, por mejorar las variables del Estado. Y en ese sentido, y sobre todo en este contexto de contingencia, de desaceleración económica, que al Estado de Veracruz aún así le mejoren la calificación, pues quiere decir que hemos hecho las cosas bien. Si revisamos las notas, vemos lo que está pasando alrededor del mundo, pues estamos viendo que a países, a estados, a instituciones les están bajando la calificación porque están viendo que esta contingencia pues va a tener efectos económicos fuertes y que no le ven futuro a estas instituciones. En cambio, a Veracruz sí, están viendo que a pesar de este tema contingente que está pasando, que tiene la suficiente solidez, que ha estado haciendo las cosas bien, ha implementado políticas para afrontar estas situaciones, estas pruebas de estrés que se le conocen en el sector financiero. Y en ese sentido decir a los veracruzanos que esto es un reconocimiento a las políticas que ha llevado el gobernador para poner orden, para trabajar con disciplina financiera, con transparencia. Y en ese sentido, pues yo creo que es un aliciente para seguir trabajando en pro de seguir mejorando las finanzas del Estado, y creemos que todavía hay mucho por hacer. Y bueno, estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Ahora me voy a atrever, usted me dirá si sí o no estoy en el error. Un ejemplo podría ser de que las finanzas están sanas y que están funcionando. Por ejemplo, es que se están construyendo estos hospitales anexos para cubrir esta emergencia en caso de ser necesario. Si no hubiera dinero en la entidad, no podríamos estar hablando precisamente de contar con este tipo de hospitales emergentes. Sí, exactamente. Precisamente estas medidas que se implementaron son los que nos dan la facilidad, nos dan esta herramienta para poder destinar recursos al sector salud, para poder
adecuar estas instalaciones para poder contratar más personal, para poder contratar más equipo médico. Y es gracias precisamente a estas medidas que se implementaron, la reestructuración de la deuda que permitió liberar flujos financieros, la propia ley de austeridad, la contención del gasto. Entonces estas medidas han tenido sus frutos, la calificadora lo ha dicho, lo ha reconocido, y es gracias precisamente a esas medidas que podemos destinar hoy en día estos recursos al sector salud. ¿Se han ocupado ya recursos extraordinarios o todavía digamos que estamos en una situación en Veracruz en que los recursos que ya se tenían programados desde un principio que comenzó, me estoy refiriendo tal vez a recursos extraordinarios porque nadie pensaba en esta pandemia, pero bueno, ¿se han ocupado más o ya se han ocupado estos recursos extraordinarios o los que se pensaron desde un principio que se requerirían en la entidad? No, ahorita hemos destinado una pequeña parte, también como parte de nuestra labor de planear las finanzas del Estado es precisamente prever estas contingencias. Nosotros siempre estamos tratando de prever cuestiones como estas, esperando siempre que no pasen, pero es nuestro deber como Secretaría de Finanzas y Planeación pues tener provisiones para atender estas contingencias. En ese sentido, pues decirle a los veracruzanos que todavía tenemos recursos. En caso de que se requieran más recursos para atender el tema de salud, podemos hacer un esfuerzo y todavía podemos hacer adecuaciones presupuestales para destinar recursos al tema de salud. Claro, pensando que fuera solamente una emergencia totalmente necesaria, pero hay que reiterarlo, no ha sido necesario hasta el momento destinar más de lo programado hasta el momento. Sí, ahorita afortunadamente se han hecho pequeñas adecuaciones todavía y si hicieran falta, pues podemos hacerlo. ¿Un aproximado de cuánto se requiere, cuánto dinero se tiene que se pudiese utilizar para esto, para esta emergencia? Pues nosotros estaremos pensando ya en ampliaciones presupuestales para el tema de salud de cerca de 400 a 500 millones de pesos que pudiéramos destinar extras para el tema de atender la contingencia. Ahora, secretario, me imagino que ya están programando, como escuchamos, están otorgando algunos créditos, están tratando de apoyar a las micro, a las pequeñas, a las medianas empresas que son las que más van a sufrir esta contingencia. ¿Ya existe el siguiente paso en el plan B para cuando termine esta contingencia? Sí, de ahí nosotros pues tenemos que implementar las medidas para reactivar la economía. Ya tenemos una serie de ellas, esperamos trabajar coordinadamente con la Federación. Al final lo que tendríamos que hacer pues es aumentar la inversión pública. La inversión pública tiene un efecto multiplicador en la economía, genera más empleos, genera desarrollo local, sobre todo cuestiones de obra pública. Entonces lo que tendríamos que hacer es apresurar los procesos licitatorios. Tendríamos que destinar más recursos para la inversión pública. Y bueno, y la otra, pues seguir tratando de contener el gasto corriente, redireccionar el gasto corriente para temas de inversión pública, temas de escuelas, de carreteras, de hospitales, temas que realmente inciden en la generación de empleos. Y es ahí donde tenemos que trabajar y por ahí también ayudar a las empresas. Nosotros, en este caso, estamos dando beneficios fiscales a las empresas para, ahorita puntualmente en el tema de la contingencia, diferirles el pago, por ejemplo, el tema del impuesto sobre nóminas, ampliamos el periodo para que puedan pagar su tenencia, sus derechos vehiculares. Ahora hasta junio, ¿verdad? Todo junio. Exactamente, estamos dando esos beneficios y bueno, seguiremos trabajando. Ahí, afortunadamente, el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón, posee el enlace con el sector empresarial y a través de él estamos trabajando, escuchando, haciendo esa interlocución con el sector empresarial y a través de él estamos creando las políticas para ayudar al medio, a las micro, pequeñas, medianas empresas en Veracruz. Nos vamos a salir un poquito del tema de la contingencia, pero también es sumamente importante. Hace realmente muy poco, el gobernador Cuitláhuac García proponía unos métodos, digámoslo así, para poder reducir el gasto que se utiliza cuando vienen las elecciones, desde que se abre todo el periodo electoral, porque vemos que son cantidades millonarias las que se destinan para los procesos electorales y para los partidos políticos. Sí. ¿Cómo va a tirarle finanzas a este tema y qué le parece sobre todo este ahorro que podría permitir esta propuesta? Sí, el tema de la reforma electoral yo creo que es una necesidad, yo creo que es una necesidad que está hoy en día. Yo creo que los veracruzanos lo están pidiendo, no solamente los veracruzanos, los mexicanos, que ya no se puede estar derrochando recursos hacia los partidos, hacia gasto electoral. Y puntualmente esta reforma electoral lo que permitiría es prácticamente en los próximos 5 años, de 2020 a 2025, liberar cerca de 2.000 millones de pesos. O sea, puntualmente en esta administración del 2021, a 2024, se estarían liberando cerca de 1.200 millones de pesos y en el 2025 800 millones de pesos. Es decir, en suma son 2.000 millones de pesos
que se podrían estar liberando en los próximos años, que en lugar de que vayan a los partidos como prerrogativas, que vaya como gasto electoral, pues que se vaya a cuestiones de mejores hospitales, de mejores escuelas, de mejores carreteras. Y yo creo que es una medida más que se tiene que hacer en el Estado para seguir saneando las finanzas. Creemos que las necesidades de los veracruzanos son muchas. Entonces yo creo que tenemos que hacerlo. Hoy en día tenemos que hacer más con menos. Yo creo que es una necesidad imperante de adelgazar los aparatos burocráticos, en este caso el aparato burocrático electoral. Creemos que es necesario, que es urgente. La necesidad actual, la contingencia, pues nos ha planteado esa necesidad más que nunca. Y precisamente el objetivo es que estos cerca de 2.000 millones o estos 1.200 millones que se liberarían en esta administración, pues que se vayan a inversión pública, que se vayan a ofrecer mejores temas de salud, mejor educación, mejores carreteras, y que al final van a ser recursos que van a servir para reactivar la economía en el estado de Veracruz. Entonces, no es algo aislado del tema, es parte de este programa para mejorar las finanzas del estado, para reactivar la economía del estado hoy en la época post-contingencia. Claro. Y en ese sentido, ver lo que es un paquete, es un programa integral, la reforma electoral, la extensión de fideicomisos, todo lo que hemos venido planteando, pues es parte de este programa que ha planteado el gobernador para mejorar las finanzas, para atender la contingencia, para reactivar la economía y para sanear las finanzas del Estado. Pues mucho dependerá del Congreso. Sí, nosotros creemos que va a actuar con responsabilidad, así como apoyó para hacer la reestructuración de la deuda, y ahí están los resultados, se mejoraron las condiciones financieras para el Estado. Yo creo que también actuará con responsabilidad y bueno, tiene que escuchar a sus ciudadanos, y es una exigencia que hoy en día están planteando de que ya no podemos estar derrochando tantos recursos al tema electoral, habiendo tantas necesidades en Veracruz. Finalmente, para despedirnos en el tema de los fideicomisos, yo, sobre todo en el tema del fideicomiso del IPE, yo veía mucha gente preocupada porque decía, ¿va a afectarnos en nuestras pensiones? ¿Va a afectar en el dinero que recibimos? No. No, es un tema puntual. El IPE, nosotros estamos, al contrario, estamos trabajando por fortalecer al IPE. Hemos estado pagándole pasivos al IPE de otras instituciones, el CECITEP puntualmente. Entonces el objetivo de nosotros es fortalecer al IPE. Es un tema primordial para los veracruzanos, para el gobernador. Y no, al contrario, estamos buscando cómo fortalecer más al IPE, cómo asegurar las pensiones de los veracruzanos o de la gente que está pensionada en el IPE. Hoy más que nunca tenemos un compromiso con eso, con fortalecer al IPE. Y no, el tema del fideicomiso del IPE no está exento de este decreto, y no, al contrario, el IPE es algo primordial para este gobierno y la intención es fortalecerlo. Perfecto. Pues le agradezco de verdad mucho su presencia, secretario. Nos da mucho gusto saber que las finanzas de Veracruz están sanas, sobre todo porque en este momento estamos preocupados por la contingencia, pero saber que se va a poder atender, que se va a poder contratar personal extra en el caso de que fuera necesario, que los hospitales estarán equipados, creo que eso nos da mucha garantía de tranquilidad. Sí, y sobre todo decir a los veracruzanos que hoy no solamente existe estabilidad financiera en el Estado, sino también hay futuro. Queremos sentar las bases para que en un futuro ya haya crecimiento económico, pero pues no podríamos lograrlo si no poníamos orden, si no establecíamos parámetros de disciplina financiera. Entonces era inevitable afrontar los temas, hacer estas reformas, y en ese sentido decir que hay muchas cosas por hacer, pero creemos que vamos por buen camino y que vamos a mejorar más las finanzas del Estado. Pues seguramente nos tendremos que apretar un poquito más el cinturón, pero bueno, si estamos viendo resultados, yo creo que nadie tendremos por qué quejarnos. Así es. Pues se lo Gracias. agradezco nuevamente habernos acompañado esta noche. Sabe que es su casa. Muchas gracias, Rosana. Gracias, secretario. Bien, nosotros...